De nuevo, el día está gris y frío afuera, aunque el calendario ya nos insiste a gritos que es hora de plantar. Una imagen demasiado familiar, ¿verdad? Parece que la primavera se ha tomado unas vacaciones este año y todos nuestros planes para el huerto se nos están yendo al traste. Y lo que más rabia da es por los pepinos, ya que a sus plántulas no les gusta nada esperar. Y esta es la gran pregunta que atormenta a todo jardinero. ¿Qué hacemos? ¿Plantamos ahora, arriesgándonos a conseguir esas plántulas débiles y larguiruchas en el alféizar? ¿O esperamos el calor, temiendo perder un tiempo valioso y quedarnos sin cosecha? Tranquilos. En este vídeo no solo les daré un consejo, sino una fórmula de cálculo clara e infalible. Descubrirán cómo determinar el día ideal para sembrar las semillas de pepino para trasplante, adaptado específicamente a su región y a su clima. Les prometo que este método es tan simple que nunca más volverán a dudar. Así que, si quieren tener la garantía de poder disfrutar del crujido de sus pepinos este verano, quédense hasta el final. Antes de pasar a los cálculos, detengámonos un momento para entender por qué las fechas son tan cruciales para el pepino. El pepino es, por naturaleza, una delicada planta meridional, una planta de día corto que adora el calor. Su sistema radicular es extremadamente sensible al frío, y la plántula reacciona muy mal a quedarse demasiado tiempo en un vasito pequeño. Muchos piensan que cuanto más vieja y grande es la plántula en el momento del trasplante, mejor. Pero ese es el mito más peligroso. Imaginen a un atleta al que han mantenido demasiado tiempo en el banquillo. Pierde la forma, se vuelve apático y ya no puede dar lo mejor de sí. Lo mismo le ocurre a la plántula de pepino. Una plántula crecida en exceso tendrá un tallo estirado, raíces débiles y hojas inferiores amarillentas. Esta planta sufre un estrés enorme durante el trasplante, se enferma por mucho tiempo y, en última instancia, se queda muy atrás en desarrollo y fructificación respecto a sus hermanas más jóvenes y robustas. Nuestro objetivo es plantar en el suelo no a un ejemplar pasado de edad, sino a un adolescente, lleno de fuerza y energía, listo para comenzar a crecer de inmediato. Por eso, calcular bien el tiempo es ya la mitad del futuro rendimiento. El secreto principal que deben memorizar de una vez por todas es este. No partimos de la fecha actual, sino que vamos en dirección opuesta. Este método se conoce como el método de cuenta regresiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, determinamos la fecha tentativa en la que vamos a trasplantar nuestras plántulas a la tierra o al invernadero. Y a partir de esa fecha, restamos la cantidad de días necesarios para que las semillas crezcan. Suena simple, pero la verdadera magia reside en cómo determinar correctamente esa fecha final. Olvídense de los consejos de la vecina que toda la vida ha plantado en mayo. Cuando la primavera se retrasa, este enfoque es una lotería con muy pocas posibilidades de éxito. Necesitamos un sistema que se base no en el calendario, sino en las condiciones climáticas reales. Por eso, lo primero que hacemos es dejar de mirar el calendario y empezar a concentrarnos en el pronóstico del tiempo a largo plazo y en el termómetro. Nuestro punto de partida no es el 1 de mayo ni el 10 de junio, sino el día en que las condiciones para el pepino sean ideales. Y en los próximos bloques, analizaremos en detalle cómo encontrar ese punto clave. Empecemos por establecer la cifra clave que guiará todos nuestros cálculos. La edad ideal de la plántula de pepino para el trasplante final. Recuerden este rango, de 25 a 30 días, no 40, no 50, exactamente 25 a 30 días. ¿Cómo se ve una plántula perfecta a esta edad? Debe ser una planta robusta y compacta, con una altura de unos 20 a 25 centímetros. Debe tener entrenudos cortos, es decir, la distancia entre las hojas debe ser mínima. El tallo tiene que ser grueso, firme, de un color verde oscuro. La planta debe tener de 3 a 5 hojas verdaderas, bien desarrolladas,
y de color intenso. El sistema radicular debe envolver completamente el cepellón, el bloque de tierra, pero sin estar excesivamente apretado. Si retira la plántula con cuidado, el cepellón no debe desmoronarse y las raíces deben verse blancas y sanas. Algunos híbridos de maduración temprana incluso pueden empezar a formar los primeros botones florales a esta edad. Esto es una señal excelente. Un ejemplar tan vigoroso tolerará el trasplante casi sin problemas y comenzará a crecer de inmediato. Si su plántula tiene más de 35 días, se considera que ya está sobrecrecida. Ahora, centrémonos en el que es el peor enemigo del jardinero cuando la primavera se alarga: la impaciencia. Ese deseo de sembrar cuanto antes, a menudo dictado por las fechas del calendario, nos lleva al error más crítico: la siembra prematura. ¿Qué pasa si te adelantas y siembras los pepinos en febrero o a principios de marzo, pero la primavera se niega a avanzar? La plántula germina y exige luz y espacio. Pero, ¿qué hay afuera? Días nublados, poco sol y en el alféizar está apretada y con el calor de la calefacción justo debajo. Son las condiciones perfectas para que se produzca el ahilamiento. La planta se estira instintivamente, buscando desesperadamente esa luz que le falta. Gasta toda su energía en alargar el tallo, sacrificando el desarrollo del sistema radicular y de las hojas. El resultado es la temida plántula jirafa, un tallo delgado, largo y pálido, con apenas un par de hojas minúsculas en la punta. Esta planta es extremadamente vulnerable. Se quiebra con facilidad, es presa de enfermedades como la pata negra, y su sistema radicular se queda débil y subdesarrollado. Incluso si esta plántula logra sobrevivir y llegar al momento del trasplante, le costará adaptarse, estará débil y enferma. Perderás al menos 2 o 3 semanas de valioso tiempo esperando su recuperación, lo que se traduce directamente en una pérdida considerable de la cosecha. Bien, hemos decidido tomárnoslo con calma. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo la primavera está realmente retrasada? ¿Dónde está el límite en el que un enfriamiento primaveral normal se convierte en una anomalía? Aquí debemos guiarnos por varias señales clave, no solo por nuestra intuición. En primer lugar, la temperatura del suelo. Los pepinos se pueden plantar cuando la tierra, a una profundidad de 10 a 15 centímetros, se ha calentado al menos a 15 grados centígrados. No el aire, sino el suelo. Esto es absolutamente crucial. En segundo lugar, hay que monitorear la temperatura media diaria del aire. Esta debe mantenerse estable por encima de los 15 grados, y las temperaturas nocturnas no deberían bajar de los 10 o 12 grados. Los descensos breves de temperatura no son tan graves como los periodos prolongados de frío. En tercer lugar, revisa el pronóstico a largo plazo para las próximas 2 o 3 semanas. Si los meteorólogos anuncian heladas tardías o lluvias persistentes con bajas temperaturas, esa es una señal clara de que la siembra debe posponerse. Y por último, las señales de la naturaleza, que a menudo son muy fiables. Por ejemplo, la floración activa de los dientes de león y del cerezo silvestre indica que el suelo ya está lo suficientemente caliente. Si todos estos factores no coinciden con las fechas del calendario, entonces la primavera, en efecto, se está retrasando. Uno de los factores cruciales que no debemos pasar por alto es, sin duda, la región donde vivimos. Los consejos que sirven para un agricultor del Krai de Krasnodar serán completamente inútiles e incluso contraproducentes para alguien que cultiva en Siberia o en los Urales. Rusia es un país inmenso que abarca zonas climáticas radicalmente distintas. Por lo tanto, lo primero que debe hacer es entender perfectamente las particularidades climáticas de su ubicación exacta. El indicador clave para esto es la fecha de la última helada de primavera. Puede encontrar fácilmente esta información en Internet para cualquier localidad. Este es su punto de partida fundamental. Pero hay que tener una salvedad. En años donde la primavera se alarga,
debe sumar mentalmente 1 o hasta 2 semanas adicionales a esta fecha promedio. Por ejemplo, si en su zona las últimas heladas suelen ocurrir alrededor del 20 de mayo, durante una primavera fría es mejor que se oriente hacia principios de junio. Simplemente, no existe una fecha de siembra universal para todos. Precisamente por eso es crucial no copiar ciegamente la experiencia de otros, sino analizar profundamente las condiciones específicas de su propio terreno. Un hortelano de la región de Moscú, un jardinero de los Urales o un aficionado de la región de Leningrado plantarán pepinos en momentos totalmente diferentes, incluso si están usando exactamente la misma variedad. El siguiente punto crucial que divide a todos los horticultores en 2 bandos es dónde van a plantar las plántulas. ¿Será en campo abierto o bajo techo, en un invernadero? De esto depende directamente toda nuestra planificación. Un invernadero, incluso el más sencillo y sin calefacción, es una ventaja enorme. Protege del viento, de las noches frías, y crea su propio microclima ideal. En promedio, dentro del invernadero, tanto la tierra como el aire se calientan 2 o 3 semanas antes que a la intemperie. Y si su invernadero es climatizado o tiene calefacción, puede olvidarse por completo de los caprichos del clima. El cultivo a campo abierto, sin embargo, es otra historia muy diferente. Aquí las plantas están totalmente a merced de la naturaleza, expuestas a todos los vientos, las lluvias y los cambios bruscos de temperatura. Por eso, las fechas de trasplante en el invernadero y en el exterior pueden variar casi un mes entero. Esto significa que, si tiene ambos planes, debe sembrar las semillas para la plántula en momentos distintos. Nunca siembre toda la plántula el mismo día. Si planea cultivar parte de sus pepinos al aire libre y otra parte en el invernadero. Para el invernadero, puede sembrar antes. Para el campo abierto, debe hacerlo mucho más tarde. De lo contrario, corre el riesgo de tener la plántula perfecta para el invernadero, pero que simplemente morirá esperando que llegue el calor suficiente para poder plantarla en el exterior. Ahora bien, juntemos toda esta información y calculemos la fecha ideal de siembra para el exterior. El algoritmo es muy sencillo. Primer paso. Busque en Internet la fecha promedio de la última helada de primavera para su zona. Si hablamos de la región de Moscú, por ejemplo, esto cae aproximadamente en la 3ª semana de mayo. Segundo paso, dado que estamos ante una primavera que se prevé anómalamente fría, vamos a añadir un margen de seguridad a esa fecha. Al menos 10 o 14 días más. Así obtenemos una fecha estimada para el trasplante. Principios de junio. Quizás entre el 5 y el 10. Esta es la fecha clave en la que las plántulas deben ir a la tierra. Tercer paso. A partir de esa fecha de trasplante, pongamos el 7 de junio como referencia, contamos hacia atrás la edad óptima de la plántula. Si recordamos, esto es entre 25 y 30 días. Tomamos el punto medio, 28 días. Si restamos 28 días al 7 de junio, obtenemos la fecha del 10 de mayo. Ese es su día ideal para la siembra. Y el cuarto paso, opcional, aunque muy recomendable. Añada 3 o 5 días más para la germinación de las semillas. Esto nos indica que el remojo y la preparación pueden comenzar ya entre el 5 y el 7 de mayo. Como puede ver, no hay misterio ni magia. Es pura aritmética. Lo fundamental es establecer correctamente el punto final. Ahora, hagamos el mismo cálculo para el invernadero. Verán que aquí todo es un poco más sencillo y agradable. Si tienen un invernadero normal de policarbonato, sin calefacción adicional, pueden restar tranquilamente de 2 a 3 semanas del cálculo que hicimos para el campo abierto. Es decir, si para plantar al aire libre fijamos la fecha del 7 de junio, en el invernadero podremos trasplantar los plantines a mediados de mayo, por ejemplo, el día 15. La tierra en un espacio cerrado se calienta mucho más rápido. Ahora aplicamos nuestro método de la cuenta atrás.
Al 15 de mayo le quitamos los mismos 28 días y la fecha que obtenemos para la siembra es el 17 de abril. Ese es el día en que deben sembrar los pepinos para el invernadero. ¿Notan la diferencia? 10 de mayo para el exterior y 17 de abril para el invernadero. Es casi un mes. Sí, por otro lado, tienen un invernadero con calefacción en la tierra o en el ambiente. Pueden adelantar aún más la temporada. Por ejemplo, trasplantar a finales de abril. En ese caso, la siembra se hará a finales de marzo. Pero es crucial recordar que a principios de la primavera hay muy poco sol. Por lo tanto, sin una iluminación suplementaria de calidad, utilizando fitolámparas, será imposible obtener plántulas fuertes. Ya hemos hablado de la temperatura del suelo, pero profundicemos en el tema. Probablemente sea el indicador más crucial de todos. Puedes mirar el calendario y el termómetro exterior todo lo que quieras, pero si la tierra está fría, los pepinos simplemente no crecerán. Las raíces del pepino son su punto más vulnerable. Dejan de absorber agua y nutrientes si la temperatura del suelo cae por debajo de los 14 o 15 grados. La planta se paraliza y entra en un estado de estancamiento. Y si la temperatura desciende a 10 grados, las raíces pueden empezar a morir y a pudrirse. Por eso, las plántulas sembradas en tierra fría a menudo se amarillean, se marchitan y al final mueren, incluso si afuera brilla el sol. ¿Cómo medir esta temperatura? El método más fiable es utilizar un termómetro de suelo especial. Insértalo a una profundidad de 10 a 15 centímetros y comprueba la lectura. Si no tienes un termómetro, puedes recurrir al método de la vieja escuela. Cava un agujero del tamaño de la hoja de una pala y coloca tu mano dentro. Si te sientes cómodo y no notas frío, la tierra está lista. Y un pequeño consejo. Para acelerar el calentamiento del bancal, cúbrelo con un plástico negro un par de semanas antes de la siembra. Esto atraerá los rayos del sol y ayudará a que la tierra se caliente más rápido. ¿Y si estás viendo este video demasiado tarde y ya cometiste el error de sembrar los pepinos antes de tiempo? ¿Hay que darlo todo por perdido? Que no cunda el pánico. Aún puedes intentar salvar la situación. Nuestro principal objetivo es retrasar artificialmente el crecimiento de la plántula, evitando que se estire o se espigue en exceso. ¿Cómo lo logramos? Primero y fundamental, baja la temperatura. Si la plántula está en un alféizar caliente justo encima del radiador, busca urgentemente un lugar más fresco. La temperatura perfecta para esta ralentización es de 16 a 18 grados centígrados durante el día y de 14 a 15 por la noche. Quizás una logia cerrada o un porche acristalado sea el lugar ideal. Segundo, reduce el riego. Riega las plántulas solo cuando el sustrato se haya secado casi por completo. Un ligero déficit de humedad también ayuda a frenar el crecimiento. Tercero, garantiza la máxima cantidad de luz posible. Si no tienes lámparas de cultivo, fitolámparas, coloca las plántulas en el alféizar del lado sur más soleado. E incluso puedes construir una pantalla reflectante con papel de aluminio. Y cuarto, detén todo tipo de fertilización, especialmente la nitrogenada. El nitrógeno provoca el crecimiento de masa verde, y eso es justo lo que no necesitamos en este momento. Con estas medidas, por supuesto que no convertirás una plántula excesivamente crecida en el ejemplar ideal, pero sí podrás contener su crecimiento desenfrenado y lograr que aguante hasta el momento del trasplante, en un estado más o menos decente. Si apenas estás planeando la siembra y notas que la primavera se está retrasando, tienes una excelente oportunidad para elegir las semillas adecuadas. Esto puede ser tu as bajo la manga para lidiar con el frío. Presta mucha atención al paquete. Busca etiquetas con palabras como precoz o ultra temprano. Estos tipos de semillas o híbridos tardan entre 38 y 45 días en ir desde la germinación hasta el primer pepino. Esto significa que, aunque siembres más tarde, tu cosecha no se retrasará demasiado. Además,
los cultivadores han desarrollado híbridos especiales resistentes al frío. Estos toleran mejor las variaciones de temperatura y pueden desarrollarse incluso con temperaturas positivas relativamente bajas. Busca en los paquetes las etiquetas que digan «tolerante al frío» o «para regiones del norte». Ejemplos de estos híbridos son Murashka, Altai, Malchik, Spalchik y German. Para una primavera impredecible, también son perfectos los híbridos partenocárpicos, es decir, aquellos que no necesitan ser polinizados por abejas. Con clima frío y lluvioso, la actividad de los insectos polinizadores es débil, y las variedades comunes polinizadas por abejas pueden simplemente perder los frutos. En cambio, las partenocárpicas fructificarán de forma estable sin importar el clima. Elegir la semilla adecuada es tu mejor jugada estratégica. Para darle un buen comienzo a nuestros plantones y ganar algo de tiempo, la preparación previa de la semilla es absolutamente fundamental. No es buena idea sembrar simplemente la semilla seca. Al dedicar un poco de tiempo a esta preparación, usted acelerará la germinación varios días y aumentará significativamente el porcentaje de éxito. La primera etapa es la calibración. Sumerja las semillas en una solución salina, usando una cucharadita de sal por cada vaso de agua. Las semillas vacías o débiles flotarán, mientras que las semillas de buen peso y calidad se hundirán. Solo utilizaremos las que se han hundido. La segunda etapa es la desinfección. Remoje las semillas durante 20 o 30 minutos en una solución de permanganato de potasio o en un fungicida especial, para eliminar posibles patógenos y agentes causantes de enfermedades que puedan estar en la superficie. La tercera y más crucial etapa es la germinación. Envuelva las semillas en un paño húmedo o discos de algodón. Colóquelas en un recipiente o bolsa y guárdelas en un lugar cálido con una temperatura de entre 25 y 28 grados. Después de 2 o 3 días, verá aparecer pequeñas raíces blancas. Estas semillas, ya despuntadas o germinadas, son las que debemos sembrar directamente en el sustrato. Brotará literalmente al día siguiente, dándole una ventaja de 3 a 5 días, en comparación con la siembra de semillas secas. Esta técnica es especialmente importante cuando cada día cálido es valioso. Podría parecer un detalle menor, elegir el recipiente y el tipo de tierra para sembrar. Pero en este trabajo, no existen los detalles insignificantes. La elección correcta de la maceta y del sustrato determina la salud del sistema radicular, y por consiguiente, la de toda la plántula. Para los pepinos, lo ideal son los vasos o macetas individuales con un volumen no menor a los 400 o 500 mililitros. ¿Por qué individuales? Los pepinos detestan absolutamente el repique o trasplante y cualquier tipo de lesión en sus raíces. Trasplantarlos desde una bandeja común es un estrés enorme para ellos. Por eso, sembramos directamente en la maceta definitiva. La opción perfecta son las macetas de turba, que pueden ir directamente a la tierra con la planta, sin molestar las raíces en absoluto. Ahora, hablemos del sustrato. Evite usar tierra directamente de su huerto o jardín. Es demasiado compacta y podría contener larvas de plagas o agentes patógenos. Es mucho mejor comprar un sustrato especializado ya preparado para almácigos de pepino. Este sustrato es ligero, esponjoso, aireado y ya viene con un kit de nutrientes iniciales. Si prefiere preparar la mezcla usted mismo, use turba, humus, tierra de jardín y arena en proporciones iguales. Y de manera indispensable, desinféctelo. Hornéelo en el horno para esterilizarlo, o riéguelo con agua hirviendo mezclada con un poco de permanganato de potasio. Un buen sustrato es el cimiento para que su plántula crezca fuerte y saludable. Muchos jardineros y agricultores aficionados, especialmente los de la vieja escuela, tienen una fe casi sagrada en el calendario lunar. Miden cada paso basándose en él. Hoy plantamos con luna creciente, mañana regamos bajo el signo de Cáncer. No quisiera ofender a nadie,
Pero en situaciones de primaveras anómalas o inusualmente largas, seguir el calendario lunar a ciegas puede jugarnos una mala pasada. Imaginen esta situación. El calendario lunar indica que hoy es el día más propicio para sembrar pepinos. Ustedes obedecen y siembran. Pero fuera hace frío y el pronóstico para el próximo mes es desalentador. El resultado es que sus plántulas germinarán, se espigarán demasiado en el alféizar de la ventana, y no habrá dónde trasplantarlas porque la tierra todavía está helada. Está claro que la luna influye en muchos procesos terrestres, pero no puede cancelar las heladas ni calentar el suelo. Por lo tanto, su principal referencia no debe ser la luna, sino el sol y la temperatura. Usen el calendario lunar como una herramienta complementaria, si es que eso les da tranquilidad. Por ejemplo, si según nuestro método han calculado que la siembra debe hacerse entre el 10 y el 15 de mayo, utilicen ese margen para escoger el día más afortunado según la luna. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, le den la máxima prioridad. El clima siempre es más importante. Piense en esto. Usted ha pasado toda la vida en un piso cálido y cómodo, y de pronto, sin previo aviso, lo exponen al frío y al viento. ¿Impactante? Desde luego que sí. Exactamente ese mismo estrés experimentan nuestras plántulas, que han crecido en condiciones ideales de interior y de repente se encuentran a la intemperie. Para minimizar este choque, existe un proceso obligatorio: la aclimatación o endurecimiento. Se trata de acostumbrar gradualmente a las plantas a las condiciones exteriores. Debe empezar la aclimatación unos 10 o 14 días antes de la fecha prevista para el trasplante definitivo. El primer día, saque las plántulas a la calle o a un balcón abierto, pero solo por 1 o 2 horas. Es fundamental colocarlas en la sombra y en un lugar protegido del viento. Al segundo día, aumente el tiempo a unas 3 o 4 horas. Vaya acostumbrando poco a poco a las plantas a la luz solar directa, empezando con sesiones cortas de 15 o 20 minutos. Cada día incremente el tiempo de permanencia fuera. Durante los últimos 2 o 3 días antes del trasplante, puede dejar las plántulas al aire libre incluso por la noche, siempre y cuando la temperatura nocturna no baje de los 10 o 12 grados. Las plántulas ya aclimatadas tienen tallos más fuertes. Sus hojas a menudo adquieren un ligero tono violáceo y toleran mucho mejor la propia mudanza y los caprichos del clima posterior. No se salte este paso. La luz es la vida para las plantas, y es particularmente crucial para los semilleros jóvenes de pepino. Cuando hay insuficiencia lumínica, ocurre ese inevitable ahilamiento o estiramiento del que ya hemos hablado. A principios de la primavera, especialmente durante los días nublados, la luz natural que entra por la ventana es catastróficamente escasa. El fotoperíodo aún es corto y el sol no tiene fuerza. Por lo tanto, si su objetivo es obtener plántulas compactas y de buena calidad, necesitará necesariamente utilizar iluminación suplementaria. La opción ideal son las luces de cultivo, o fitolámparas, de espectro completo. Estas le dan a las plantas justo los rayos que necesitan para realizar la fotosíntesis. Debe colocar la lámpara justo encima de las plantas, a una altura de 15 a 20 centímetros. A medida que las plántulas crecen, tendrá que ir subiendo la lámpara. Debe complementar la iluminación de los semilleros para que la duración total del fotoperíodo sea de 12 a 14 horas. Es decir, encendemos la lámpara por la mañana, varias horas antes del amanecer, y por la noche, después de la puesta del sol. Si no dispone de una fitolámpara, puede usar tubos fluorescentes comunes de luz diurna. Es una solución menos óptima, pero es mejor que no tener ninguna. Recuerde, es preferible sembrar más tarde, pero con buenas condiciones de iluminación, que hacerlo demasiado pronto y a oscuras. Cuando queremos controlar el desarrollo de esas plántulas que se nos adelantaron, es crucial ajustar tanto el riego como el abonado. Siempre debemos guiarnos por la regla. Menos es más. Si las condiciones son frescas y la luz es escasa, las plántulas consumen mucha menos agua.
Un riego excesivo en este ambiente es una vía rápida para la aparición de enfermedades fúngicas, sobre todo el temido pie negro. Las raíces, al estar en tierra constantemente fría y húmeda, se asfixian y terminan pudriéndose. Por lo tanto, solo debemos regar cuando notemos que la capa superior del sustrato, 1 o 2 centímetros, ya esté seca. Y recuerde utilizar siempre agua tibia y reposada. En cuanto al abonado, si está utilizando una mezcla o un sustrato comercial de buena calidad, tendrá nutrientes suficientes para las primeras 2 o 3 semanas. Si nota que sus plántulas están creciendo con mucha rapidez, evite cualquier tipo de fertilizante. En esta etapa, los abonos ricos en nitrógeno, como la urea o el nitrato de amonio, son especialmente peligrosos, ya que estimulan el crecimiento excesivo de tallos y hojas, justo lo que no necesitamos ahora. Si por el contrario, la plántula se ve débil y tiene un color pálido, sí puede aplicarle un fertilizante complejo, pero con una dosis mínima de nitrógeno. Debemos centrarnos en el fósforo y el potasio, que son los responsables directos del desarrollo saludable de las raíces. ¿Y si ya se nos ha pasado el plazo ideal? La primavera ha sido tan fría y larga que no te atreviste a sembrar los semilleros, y el calendario ya marca junio. ¿Significa esto que nos quedaremos sin pepinos este año? Para nada. Siempre tienes un plan B, el método de siembra directa, que consiste en plantar las semillas directamente en el suelo. Sí, la cosecha llegará un poco más tarde, unas 2 o 3 semanas después de lo que lo haría con plántulas. Pero a cambio, evitarás todas las molestias de cultivar las plántulas en el alféizar de la ventana. Los pepinos sembrados directamente en la tierra crecen más fuertes y resistentes. Sus raíces se desarrollan inmediatamente en condiciones naturales y no sufren el trauma del trasplante. Para la siembra directa, debes esperar a que la tierra esté bien caliente, al menos entre 15 y 17 grados. Es mejor germinar las semillas antes de la siembra, tal y como recomendamos. Siembra 2 o 3 semillas en hoyos bien regados. Una vez que broten, solo deja la planta más fuerte. Este método es ideal para regiones del sur, pero si la primavera se ha alargado demasiado, también puede ser la salvación para las zonas templadas. En el siglo XXI, contamos con una herramienta potentísima que no podemos darnos el lujo de ignorar: los servicios meteorológicos avanzados. No se limite al pronóstico del tiempo que dan las noticias para mañana. Vaya más allá y analice las previsiones a largo plazo. Claro, no siempre son 100% precisos, pero suelen mostrar la tendencia general bastante bien. Hay muchísimos sitios web y aplicaciones que ofrecen pronósticos para 10, 14 días e incluso para un mes entero. Observe la dinámica de las temperaturas nocturnas y diurnas. Si ve que en un par de semanas se espera un calentamiento estable, sin riesgo de heladas nocturnas, esa es su señal de partida. Compare las predicciones de diversas fuentes. También resulta útil revisar el archivo histórico del clima de su zona. Esto le ayudará a determinar si la situación actual es verdaderamente anómala, o si simplemente es una variación normal dentro de su clima. Saber leer y analizar las previsiones meteorológicas transforma la horticultura de una simple lotería en una actividad mucho más predecible y manejable. Esto le permite actuar de forma proactiva, adelantándose a los problemas, en lugar de solo reaccionar cuando ya han surgido. Bien, vamos a hacer un resumen rápido y a elaborar la lista de verificación definitiva. Antes de agarrar el semillero y la pala, revisa estos puntos esenciales. Primero, la edad de tus plántulas debe ser de entre 25 y 30 días. Segundo, tiene de 3 a 5 hojas verdaderas de color verde oscuro. Y lo más importante, no se ve espigada o débil. Tercero, tus plántulas han pasado por un proceso completo de aclimatación o endurecimiento, que duró de 10 a 14 días. Cuarto, has medido la temperatura del suelo en el bancal, y se mantiene estable a no menos de 15 grados centígrados. Quinto,
Revisaste el pronóstico del tiempo para los próximos 7 a 10 días. Y no se esperan heladas tardías ni descensos bruscos de temperatura, especialmente que la mínima nocturna baje de los 10 grados. Si puedes marcar con un visto bueno cada uno de estos puntos, ¡felicidades! Lo hiciste todo perfecto. Tu plántula está completamente lista para ser trasplantada a su nuevo hogar permanente. Si al menos un punto no se cumple, ¡calma! No te apresures. Es mucho mejor esperar unos días más que arriesgarte a perder la planta entera por la prisa. Esta sencilla lista de verificación es tu seguro contra errores y la clave para asegurar una cosecha abundante en el futuro. Y así, queridos amigos, hemos desgranado un problema que, a simple vista, parecía complicado. Pero ya ven, en el fondo, todo se reduce a una lógica muy simple y pura aritmética. El punto más importante que deben llevarse de esta charla es que, en la huerta, y más con este clima loco, el indicador principal no es el calendario, sino las condiciones reales. La temperatura del suelo, el pronóstico a largo plazo y la salud de la plántula. Esos son los 3 pilares de vuestro éxito. Olvídense de eso de, mi vecino ya ha plantado, yo también tengo que hacerlo. Aprendan a observar, a analizar y, muy importante, a calcular a la inversa. Esta simple habilidad les ahorrará muchísimos dolores de cabeza, tiempo y, lo mejor de todo, les garantizará que todo su esfuerzo valga la pena. Así podrán disfrutar de pepinos crujientes y sabrosos de vuestra propia cosecha durante todo el verano. Espero de verdad que este vídeo les haya sido muy útil. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Si es así, por favor, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros consejos. Y ahora, tengo una pregunta para ustedes. Déjenme saber en los comentarios de qué región me escriben y cómo está siendo la primavera este año. ¿Les está regalando calorcito o les está haciendo esperar? Compartamos experiencias.